es una enfermedad infecciosa, reemergente, que en realidad ya desde hace muchos años que se conoce. Incluso gran parte de la población debe recordar el brote del 2009 y el último brote que fue en 2011. Y bueno, y ante las primeras situaciones de casos que aparecieron en Santa Fe durante el transcurso de este año, se empezó a hablar otra vez de dengue, que en realidad lo que se tiene que hacer trabajo es de manera, digamos, permanente, sobre todo el trabajo con la población en cuanto a evitar, digamos, los criaderos de mosquitos y de esta manera evitar la propagación de la enfermedad. Bueno, como decía inicialmente, el dengue es una enfermedad infecciosa que se contagia de persona a persona a través de la picadura de un mosquito. Un mosquito infectado que ha picado a una persona infectada, en la próxima picadura, digamos, va a infectar a esa persona. Bien. Por lo cual, en ese sentido, digamos, lo más importante es evitar la picadura de mosquito. Bien, ¿y cuáles son los síntomas? Porque también estamos en una época que a lo mejor la gente dice, uy, bueno, confunden con golpes de calor, a veces hay síntomas que uno no les da tanta relevancia. ¿A qué debemos, digamos, en qué debemos tener en cuenta para hacer la consulta al médico, no? Bien, los síntomas principales en relación a la enfermedad es, en principio, la fiebre, 38 grados centígrados o más, acompañado de cefalea, es decir, dolor de cabeza, dolor retroocular por detrás de los ojos, dolores, las mialgias y las artralgias, o sea, los dolores musculares y los dolores articulares, en principio que pueden estar acompañados de otros síntomas un poco más inespecíficos. No debe haber, generalmente no hay síntomas respiratorios, sí puede haber dolor abdominal, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber diarrea, pero como síntomas bien característicos es la fiebre, la cefalea intensa con dolor retroocular, las mialgias y las artralgias. Bien, teniendo en cuenta estos síntomas, ¿qué es importante también hacer como uno particular en sus casas para evitar la reproducción del mosquito o para evitar de justamente ser picado por un mosquito? Sabemos que las recomendaciones también pasan por la prevención, que tiene que ver con tener ciertos lugares de nuestros hogares con una limpieza, digamos, exclusiva y también sin agua, ¿no? Uh-huh. Bueno, como decíamos también fuera de cámara, como que hay dos parámetros fundamentales. Por un lado, evitar la picadura del mosquito, y por el otro lado, que es donde uno debería de remarcar desde los diferentes espacios y de forma permanente, evitar la propagación. ¿De qué manera nosotros, digamos, este es el mosquito, el Aedes aegypti, que es el tipo, digamos, de mosquito que transmisor y vector en relación a la enfermedad, es peridomiciliario, digamos, uh-huh. Es urbano y anda entre los domicilios. Entonces, exacto, es importante evitar la propagación de los criaderos. ¿De qué manera? Con ciertos cuidados en relación a la casa y por fuera de la casa. Como ser, bueno, el tema de la recolección de la basura, sacar la basura cuando sabemos, digamos, que se va a recolectar la basura y no dejarla estancada por fuera. En caso de, bueno, hoy en día tenemos también estas lluvias que por ahí favorecen en este sentido, porque se acumula agua, claro. ¿sí? Entonces hay que evitar eso. Todo lo que es el patio debe estar limpio, el desmalezamiento de los patios es importante. Este mosquito tiene la característica de propagarse digamos, en temperaturas templadas, claro, y bajo cierta humedad. Bien. Entonces hay que evitar eso. El tema del estancamiento del agua, por eso se habla mucho del descacharrado, que seguramente ya lo habrán escuchado nombrar mucho, todo lo que es macetas que no contengan agua por dentro, los baldes, todo lo que es en los patios, los baldes, sobre todo también los recipientes que contienen agua para los animales, perros, gatos y demás, también hay que cambiarlos diariamente, hay que cepillarlos, digamos, todo esto para evitar la propagación del mosquito a través de los huevos, digamos, que se prenden generalmente a las paredes de estos recipientes. El Aedes aegypti no tiene la característica de la hembra no deposita sus huevos en una zanja, por ejemplo, si lo hace, digamos, en un recipiente que tenga pared.
Por esto la importancia de las macetas, de los baldes, de los juguetes de los niños que pueden quedar en los patios, bueno, de las piscinas o las piletas que deben tener la herbicida, justamente para evitar ello. Por ahí las ruedas de los autos que por ahí quedan en la intemperie y que juntan agua y como contienen, digamos, cierta humedad y no le da, digamos, tiene una temperatura templada, tampoco ni está muy oscura ni le da mucho el sol, entonces las condiciones ideales como para que el huevo permanezca ahí. Otra cosa de la que por eso hago tanto hincapié en trabajar permanentemente y anualmente, o sea, todo el tiempo, tener en cuenta esto, porque los huevos pueden permanecer hasta 8 meses, claro, hasta que eclosionan. Entonces, por eso es tan importante lo de las medidas de saneamiento ambiental en relación al domicilio. Claro, no limpiar solamente cuando vemos o escuchamos sobre dengue, sino hacerlo siempre. Sí, el dengue prevalece, digamos, en primavera-verano, pero en realidad el mosquito está con nosotros y entre nosotros durante todo el año. Bien, ¿qué hacemos si tenemos que viajar a Santa Fe? Porque mucha gente con la noticia de que hay casos autóctonos en Santa Fe tiene miedo de viajar o dice yo tengo que ir por trabajo, porque tengo que ir al médico o porque tengo que hacer trámites y tengo que viajar a la ciudad de Santa Fe. ¿Hay que tener algo en cuenta? ¿Se puede ir tranquilamente? Por ahora se puede ir tranquilamente. Bueno, hasta el viernes pasado, 1 de febrero, había 11 casos confirmados, de los cuales uno solo tenía el antecedente de viaje, los demás eran autóctonos, lo que quiere decir que son propios de Santa Fe, uno de ellos de Santo Tomé en realidad. Pero bueno, en este sentido sí hay que tener en cuenta de evitar la picadura del mosquito. ¿De qué manera? Cuando nos trasladamos a otro lugar, colocamos repelente, en casa colocamos repelente y usar repelente. Creo que eso es lo más importante, evitar la picadura de mosquito.